Hola a todos, muy buen día. En esta ocasión les hablaré acerca del amaciato y sus consecuencias jurídicas. Antes de comenzar con el presente video, resulta importante establecer que el amaciato no se encuentra reconocido por la ley. Simplemente se trata de un término doctrinal que hace alusión a aquellas relaciones que por sus características no configuran un concubinato ni mucho menos un matrimonio. En múltiples ocasiones se ha confundido o se ha utilizado de manera indistinta los términos amaciato y concubinato, empero encuentran una diferencia importante. Así tenemos que el amaciato es la unión de hecho entre una mujer y un hombre que coexiste simultáneamente con el matrimonio de alguno o de ambos, siendo esta la principal diferencia con el concubinato. De esta unión de hecho surge una relación de afectividad, de estabilidad constante y de ayuda mutua. Años atrás, las relaciones de amaciato eran estigmatizadas por la sociedad y las personas que configuraban este tipo de relaciones carecían de derecho alguno, todo esto por considerar que atentaba contra la institución del matrimonio. Actualmente, y con la implementación de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, las familias conformadas con motivo de un amaciato han encontrado mayor protección y reconocimiento de sus derechos. Todo esto sustentado en el artículo cuarto constitucional que hace alusión a la protección de la familia. En este sentido, nuestro máximo tribunal se ha pronunciado al respecto de que por familia debe entenderse a todas sus formas de constitución. En otras palabras, el artículo cuarto constitucional protege a las familias conformadas con motivo del matrimonio, de uniones de hecho, conformadas por familias monoparentales, así como por parejas del mismo sexo. Con base en lo anterior, las familias conformadas o derivadas de un amaciato han tenido mayor reconocimiento de sus derechos, sobre todo en materia de alimentos. Al respecto, tenemos tres casos que han resultado trascendentales para que se haga este reconocimiento a los derechos alimentarios de personas unidas en amaciato. Como primer caso, tenemos la resolución de septiembre del 2014, en donde el segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito resolvió un asunto en donde una mujer unida en amaciato demandó el pago de alimentos a su pareja. El asunto versó sobre la constitucionalidad del artículo 233 del Código Civil para el Estado de Veracruz y se concluyó que el derecho a recibir alimentos se aplica para cualquier tipo de familia, siempre y cuando exista una afectividad, un consentimiento y una solidaridad. Inclusive se debe proporcionar alimentos aun cuando este tipo de uniones coexista con el matrimonio o con el concubinato. Como segundo caso importante, se encuentra la Ley para la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza, específicamente en su artículo 284, en donde las parejas o personas que estén unidas en una relación, siempre y cuando se acredite que han recibido o han tenido cierta afectividad, consentimiento y solidaridad, tienen derecho a recibir alimentos de manera recíproca. En otras palabras, las personas que se unan en este tipo de relaciones, e inclusive que no constituyan un matrimonio o un concubinato, tienen derecho a recibir alimentos, aun cuando en el caso del deudor alimentario concurra con o que esté unida en concubinato o en matrimonio. Finalmente, y como caso reciente, tenemos la sentencia de la primera sala de la Corte, en donde se resolvió el amparo directo en revisión 3727 del 2018. En esta controversia se resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos, que, entre otras cuestiones, establece como requisito para configurar el concubinato que las personas que así deseen formar este tipo de familia
deben de estar libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo. Con esto se resolvió que este artículo es inconstitucional y por tanto debe eliminarse esa porción normativa. Con esto indudablemente se redefine la institución del concubinato y habrá que ver la trascendencia que tiene y que tendrá en otras legislaciones, tanto civiles como familiares, dependiendo el estado del cual hablemos. A manera de conclusión, quiero establecer que el amaciato ha tenido a lo largo del tiempo y ha encontrado un mayor reconocimiento en cuanto a los derechos de las personas intervinientes en este tipo de relaciones y que actualmente ha dejado de ser un simple término doctrinal y ha llegado y se ha convertido en una forma de constitución inclusive de un concubinato. De mi parte sería todo y los invito a que se suscriban a mi canal. Muchas gracias.